Si quieres reproducir música cuando estás en movimiento utilizando tus auriculares favoritos cableados, entonces tienes dos opciones. La primera, utilizar un reproductor digital high-res, o la segunda, utilizar tu teléfono celular que normalmente ya no tiene una buena calidad de sonido. ¿Cómo lo corriges? Agregas un muy buen dongle DAC. En este video te hago la reseña y te muestro las características del mejor dongle DAC que yo he probado hasta el momento a continuación. Un reproductor de música de alta resolución, también conocido como DAB, es una buena solución. Sin embargo, para mí tiene algunos inconvenientes. El primero es que el costo de estos, si buscas uno bueno, es realmente muy elevado. Segundo, estás cargando con dos aparatos completamente distintos y puede volverse incómodo. Sin embargo, reconozco que al momento de utilizar un DAB, pues estás no utilizando la pila de tu teléfono celular. Pero si a ti eso no te preocupa porque tienes una pila que te dura lo suficientemente bien, entonces puedes aprovechar la música que traes en tu teléfono celular, no cargando otro aparato adicional así de grande, y agregar precisamente un dongle DAC. ¿Qué pasa cuando agregas un buen dongle DAC a tu teléfono celular? Eso es lo que vamos a ver en este video. Bienvenido a tu canal Vivir Digital. En este canal me dedico a hacer revisiones de muchos productos de audio y ya he revisado pero un montón de dongle DACs. Y hay de diferentes precios, desde algunos que cuestan 2, 3, 4, 5 dólares, es decir, hasta desde 100 pesos mexicanos, hasta dongle DACs que valen realmente 300 dólares o 6,500, 7,000 pesos mexicanos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y sobre todo, te quiero hablar del que yo he encontrado que es hasta ahorita el mejor que yo he probado. Sí, no es de los baratos, pero tampoco es el más caro. Ahora, no te preocupes, estás buscando un dongle DAC más barato que el que te voy a presentar en este momento. Quédate al final del video porque te voy a mostrar algunas opciones. El nombre de la marca que te presento de este dongle DAC es Earman. Earman es una compañía americana, pero que fabrica sus productos en Europa. Y el modelo que te presento es el Sparrow. ¿Y qué es lo que contiene la caja cuando lo recibes? Muy sencillo, viene el dongle DAC, dos cables, uno de USB tipo C a USB tipo C y uno de USB tipo C a USB tipo A. La calidad de construcción tanto de los cables como del dispositivo es realmente extraordinario. Ve nada más la construcción, viene cubierto como de cristal, es un dispositivo muy pequeño, pero realmente se ve exquisito, se ve muy bonito. ¿Sabes, como dato curioso, que la tarjeta principal, esos trazos de circuitería, no están hechos con un elemento común de metal, sino que decidieron realizarlos en oro? Todo, completo, para poder mejorar la transferencia de datos y la calidad de sonido. En un extremo tiene la entrada USB tipo C para que conectes cualquiera de los dos cables incluidos. Por el otro extremo tiene la salida para que conectes tus audífonos o auriculares. Una es una salida de 3.5 milímetros, que es la convencional que tendría tu teléfono celular, y la otra es una salida balanceada de 2.5 milímetros. Cuando lo conectas a tu teléfono celular, el logotipo de Earman prende de diferentes colores. De esta forma podrás saber qué tipo de archivo es el que se está reproduciendo y qué tipo de archivos te puede decodificar o reproducir. Cualquier tipo de MP3, FLAC, ALAC, etc. Es decir, archivos PCM hasta una resolución de 384 kHz. ¿Te interesa DSD? 64128 por medio de DOP. ¿Te interesa MQA? Es un render hasta 384 kHz. Y la ventaja de que llegue hasta esas resoluciones de archivo es que no necesita driver para ningún sistema operativo, ni para Windows, ni para Android, ni para iOS, absolutamente para nada. Simplemente lo conectas y empieza a funcionar inmediatamente. Ahora déjame darte un muy sano consejo. Lo que haces es que lo conectas a tu teléfono celular, abre la aplicación multimedia que vayas a reproducir, baja el volumen y después conectas tus auriculares. ¿Y por qué razón? Porque esta cosa es increíblemente poderosa. Tiene una capacidad de amplificación como no lo he visto en ningún otro dongle DAC hasta el momento. Por la salida 3.5 milímetros, que es no balanceada, tiene una potencia pues bastante buena. No podría decir que es la mejor, pero sí es muy buena. Pero en cambio por la salida balanceada es un absurdo. O sea, te puede mover auriculares de 600 ohms sin problema. Auriculares tipo in-ear, bueno, los mueve con una gracia y facilidad que ni te enteras, tanto por la 3.5 y por supuesto por la 2.5. Auriculares tipo over-ear, a mí me movió absolutamente todos los que tengo, excepto unos tipo planar, que son excesivamente demandantes, en donde siento que se me quedó un poquitito corto. Pero vaya, ese es una excepción a la regla. Por supuesto, como más lo he estado utilizando es conectándolo a mi teléfono celular Galaxy M51, que tiene una pila de 7100 mAh, es bastante grande. Y conectando mis auriculares por la salida balanceada en un volumen no más grande del 50%, porque ya no aguantaba más, es demasiada potencia. Entonces me estuvo consumiendo aproximadamente el
7 a 8% cada hora de la pila de este teléfono celular. Recuerda que estos resultados pueden variar con respecto a tu teléfono celular y al volumen que utilices de este dispositivo. Y algo muy bueno, que casi no se calienta. Algo que me ha gustado muchísimo de este dispositivo. Si tú utilizas auriculares tipo AM como los que traigo yo en este momento, y puede ser que estos auriculares traigan o no un micrófono, no te preocupes, cuando recibas una llamada, la música que está escuchando se va a pausar, vas a escuchar a la persona por medio de los auriculares y tú lo que tendrás que hacer es utilizar el micrófono de tu teléfono celular, es decir, recibir la llamada de esta forma. Te repito, esto es independiente de si tus auriculares en el cable tienen un micrófono o no. Lo he estado comparando ya por algún buen tiempo con este DAB, que es un Shanling M3X de $350, y recientemente contra este otro, el Shanling M6 21 de $550. Estás hablando de dispositivos de aproximadamente 7,500 pesos y de 11,000 pesos mexicanos. El M3X es poderoso en amplificación y el M621 es muy poderoso en cuestión de amplificación. Contra el M3X, este es un poquitito más poderoso en cuestión de amplificación. Y contra el M621, este es un poquito menos poderoso en cuestión de amplificación. Oye, Royce, ¿y cuál de estos dos te gusta más cómo suena? ¿Cuál es la calidad de sonido? Bueno, con todo gusto te doy mi opinión, que es completamente subjetiva. Pero te pido, por favor, de una vez, ayúdame con un like para este video. Debo de confesar que con los tres, la experiencia, como decimos en México, es padrísima. Realmente te hace disfrutar de tu música favorita, cualquiera de los tres. La calidad de sonido es realmente excepcional. Si me preguntas si me esfuerzas por decirme cuál de los tres prefiero yo, y hablando únicamente en cuestión de sonido o de audio, los elijo de esta forma. Primer lugar, el Shanling M621. Segundo lugar, y no muy lejano, el Earman Sparrow. Y tercer lugar, por supuesto, el Shanling M3X. El sonido que genera este es un sonido más o menos neutral con una ligera tendencia a lo cálido. Los graves pegan con mucha fuerza porque como tiene gran poder de amplificación, controla perfectamente los graves. Entonces, si tienes unos auriculares, unos audífonos que tengan unos graves que sean rápidos y precisos, este auricular les va a sacar un increíble provecho. En cuestión de los medios es una deliciosura porque los suaviza, los hace sentir un poquito adelantados y te da mucho detalle en esas frecuencias. Y en los agudos te los representa tal cual vienen de la canción. No los suaviza, no los extiende, no los realmente modifica. Entonces te da la información que realmente necesitas de tu archivo o música. En cuestión de escena sonora o de soundstage y también de imagen, no noté ningún cambio que le hiciera alguna modificación a cualquiera de los auriculares con lo que lo estuve probando. Entonces te puedo decir que en ese sentido es completamente transparente. Contra todos los dongle DACs que he probado de cualquier otra marca, te puedo decir que este es el que más me ha gustado. Inclusive contra el mismo Earman Eagle, cuya revisión tienes ya por acá, que también se me hace un extraordinario dongle DAC, un poco más económico que este. Ahorita te hablo del precio. Lo que te puedo decir en resumen es que este para mí se me hace el más musical. ¿No entiendes lo que es la palabra musical? Alguna de las palabras que estoy utilizando, no te preocupes, te dejo también aquí este video en donde te explico toda esa palabrería audiófila que utilizamos los audiófilos para explicar cómo suena algo. Oye, Royce, pero todavía no me dices cuánto cuesta y tampoco me has dicho cuál es el que puede ser más económico que este que también te gustó. Espérame tantito, ahorita al final del video te lo voy a decir. Lo que te adelanto es de este dongle DAC que cuesta $200, tanto en la página de Earman Sparrow, el fabricante, pero te tengo una buena noticia, que ya hay un distribuidor para toda Latinoamérica que se encuentra en Perú y cuyos links te voy a dejar abajo en la caja de descripción. Este a mí realmente me tiene verdaderamente encantado, en calidad de sonido, en cantidad de amplificación, me tiene muy contento, pero sé que $200 puede ser un poco excesivo para ti, por eso te estoy dejando en este momento en pantalla la miniatura del video para que vayas a ver las recomendaciones que te hago que pueden sustituir a este. Cuídate mucho, recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Bye.